Hola amigos, bienvenidos a mi nuevo video donde explicaré la ley de enfriamiento de Newton. Que la ley de enfriamiento de Newton es un problema físico cuya aplicación es una ecuación diferencial. Vamos a considerar un cuerpo en un medio ambiente. Por ejemplo, una taza de café. Una taza de café caliente que está en un ambiente cuya temperatura es menor en este caso. Pónganse de ejemplo que la taza de café está a 40 grados y la temperatura es 25 grados. Vamos a llamar T sub O la temperatura del objeto, que va a ser mayor a T sub A, que es la temperatura del ambiente. Quiere decir que efectivamente este objeto se va a enfriar, correcto. Entonces, la ley enuncia lo siguiente. La temperatura de un cuerpo cambia a una velocidad que es proporcional a la diferencia de las temperaturas entre el medio externo y el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el objeto se va a enfriar más rápido mientras la diferencia de temperaturas del objeto y el ambiente sea mayor. Esto es lógico. Supongamos que pongamos la taza de café en una nevera, en un refrigerador. Esa taza se va a enfriar rápidamente. Es decir, el café en poco tiempo va a haber disminuido bastante temperatura. Pero luego cuando va disminuyendo más y se va acercando a la del ambiente, va disminuyendo más lento. Ok, vamos a ver cuál es la ecuación matemática que representa este fenómeno. La temperatura de un cuerpo cambia a una velocidad, es decir, nos hablan de una rapidez de cambio. Ahí va a haber una derivada, sería la rapidez con la que se enfría el objeto es directamente proporcional, si igual a una constante, a la diferencia de temperaturas entre el medio externo y el cuerpo. Sería T menos T sub A. Es decir, del enunciado obtuvimos una expresión matemática que modela este problema, donde T mayúscula es la temperatura y esta T es el tiempo. Esto es una ecuación diferencial que podemos resolver fácilmente separando variables. Vamos a pasar T menos T sub A dividiendo y de T para allá multiplicando. Quedaría la siguiente expresión. Integramos y obtenemos, esta integral es inmediata, es el logaritmo neperiano de T menos T sub A, y esta integral sería K por T. Entonces me queda el logaritmo neperiano de T menos T sub A igual a K por T más una constante de integración, una constante V. Se genera al integrar, ¿cierto? Porque estamos integrando indefinidamente. Vamos a despejar a T de la temperatura. Aplicamos exponencial y me queda que T menos T sub A es igual a E a la K por T más B. Y hay una propiedad de potencia que nos dice que A a la N por A a la M es igual a la N más M. Es decir, que esa expresión E a la K por T más B se puede escribir así. E a la K por T por E a la B. E es una constante, es la exponencial 2,71. Y B también es una constante. Entonces E a la B también es otra constante. Vamos a llamarla C. Y por lo tanto, tenemos que la temperatura en función del tiempo es igual a T sub A más C por E a la K por T. Ok, esa constante que salió de integración depende de las condiciones iniciales. Y esta constante K, que es la constante de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, va a depender de las condiciones del ambiente y del material, en este caso. Perfecto. Entonces, esta es la expresión de la temperatura en función del tiempo. Es decir, con esta expresión podemos obtener cualquier valor de temperatura para un instante de tiempo t. Esta expresión es con la que vamos a trabajar para resolver los problemas. Es decir, esta es la demostración para llegar a la ecuación. Ya esto no hay que volver a resolver. Ya sabemos que esta es la ecuación general de la variación de la temperatura. Ok, vamos a ver un ejemplo o vamos a estudiar qué pasa cuando el objeto se enfría. Veamos la curva. Esta función es una exponencial, si se dan cuenta. Entonces, como dijimos, primeramente ella se va a ir enfriando, supóngase la taza de café, más rápidamente. Es decir, saqué el café está a 40, 50 grados de temperatura y lo coloqué en una nevera. Entonces en 5 minutos ya esa temperatura pudo haber bajado a 30 grados directamente. Es decir, baja de una manera muy rápida. Y luego va a ir bajando lentamente hasta que en un instante de tiempo muy largo se va a igualar a la temperatura del ambiente. Esto es en T igual a infinito. Fíjense que cuando T tiende a infinito,
la temperatura del objeto tiende a la temperatura del ambiente. Ahora, esta ley de enfriamiento también es aplicable para calentamiento. ¿Qué pasa si el objeto, su temperatura es menor que la del ambiente? Por ejemplo, sacamos un refresco de la nevera que estaba a 1 o 2 grados y lo estoy exponiendo a una temperatura de 30 grados. El objeto se va a calentar. Entonces su gráfica sería así. Para calentamiento, fíjense, saqué el refresco de la nevera y lo mismo, inicialmente, es decir, en poco tiempo, se va a ir calentando rápidamente. Y después va a ir más lento, más lento, más lento. Fíjense que la derivada, recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente, en cualquier punto, va a ir disminuyendo. Esa pendiente va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Hasta que entre igual a infinito, se iguala a la del ambiente. Ok, importante entender el problema físico como tal. Y ya con esta ecuación podemos resolver cualquier problema. Vamos a ver un ejemplo para resolver un problema. La temperatura del agua colocada en una habitación que se encuentra a 25 grados Celsius baja de 100 grados Celsius a 80 grados Celsius en 10 minutos. Nos piden determinar la temperatura del agua al cabo de 50 minutos. Después preguntan cuándo la temperatura del agua será de 65 grados y cuándo será igual a 30 grados. Entonces, vamos a resolver el problema. La ecuación que vamos a usar es la siguiente. La temperatura en función del tiempo es igual a C por L acá por T más temperatura ambiente. Nos están dando la temperatura ambiente. Obsérvese que nos dice colocada en una habitación que se encuentra a 25 grados Celsius. Es decir, tenemos el agua en una habitación que se conoce la temperatura. Así que T sub A es igual a 25. Entonces ya tenemos el valor de T sub A. Y nos están dando dos condiciones. Dice que baja de 100 grados Celsius a 80 grados Celsius en 10 minutos. Quiere decir que si comenzamos a medir el tiempo justo en ese instante, cuando la temperatura era de 100 grados, podemos decir que para T igual 0, es decir, cuando comencé a medir la temperatura es igual a 100 grados. Y luego en 10 minutos bajó a 80. Quiere decir que para T igual 10 minutos, la temperatura es 80. Tenemos dos condiciones y tenemos dos constantes que conocer, que es la constante C y la constante K. Sustituyendo estas dos condiciones, podemos obtener los valores de la constante y así tener la expresión de la temperatura en función del tiempo. Vamos a aplicar la primera condición. Para T igual 0, la temperatura es 100. Entonces sustituimos, la temperatura vale 100, queda igual a C más 25, porque voy a sustituir T igual 0 y E a la 0 es 1. Entonces despejando C sería igual a 75, que sería 100 menos 25, da 75. Y ya tengo el valor de C, solo hace falta hallar el valor de la constante K. Para eso aplicamos la segunda condición. Para T igual 10 minutos, la temperatura vale 80. Entonces aplicamos la segunda condición. Colocamos 80 igual a 75 por E a la 10K. Fíjense que sustituí 10 aquí en el tiempo. Más 25. Ahora vamos a despejar acá esta ecuación. Quedaría 75 por E a la 10K igual a 55. Pasó 25 restando. Voy a pasar 75 dividiendo. Quedaría que E a la 10K es igual a 55 entre 75. Simplificando eso un poco, vamos a dividir entre 5. Quedaría 11 sobre 15. Y aplicamos el logaritmo neperiano. 10K sería igual al logaritmo neperiano de 11 sobre 15. Por lo tanto, K sería un décimo del logaritmo neperiano de 11 sobre 15. Esto es un número que vamos a calcular. K sería menos 0,031. Calculando en una calculadora, logaritmo neperiano de 11 quintos y multiplicándolo por un décimo, o dividiéndolo entre 10. Ok, con el valor de K ya tenemos la expresión de la temperatura en función del tiempo. Vamos a sustituirla y tenemos que esta es la expresión. Ahora podemos conocer la temperatura para cualquier instante de tiempo t. Podemos responder la primera pregunta. Determinar la temperatura del agua al cabo de 50 minutos.
Bueno, ya tenemos la función, basta con evaluar t igual 50 y obtenemos el valor de la temperatura. Para t igual 50 minutos, sustituimos y calculamos la exponencial de menos 0,0331 por 50, multiplicamos por 75 más 25. Una calculadora nos da que la temperatura es 40,9 grados Celsius. Vamos a ver si tiene lógica. El agua se está enfriando, ¿correcto? Primero era su temperatura de 100 grados, después 10 minutos pasó a 80 y a los 50 minutos llegó a 40,9. Está bien, tiene sentido. La B. ¿Cuándo la temperatura del agua será de 65 grados Celsius? Es decir, nos están preguntando el tiempo en el que la temperatura será de 65 grados Celsius. Aquí hay que sustituir la temperatura y despejar el tiempo. Es decir, vamos a despejar a T cuando la temperatura es 65 grados. Sustituimos y despejamos el tiempo. Aquí quedaría 65 menos 25 es 40. Paso 75 dividiendo. Queda que E a la menos 0,031T igual a 40 sobre 75, que es lo mismo que 8 sobre 15, dividiendo entre 5, numerador y denominador. Aplicamos logaritmo neperiano y ahora pasamos este término de factor dividiendo. Calculamos, el tiempo nos tiene que dar positivo, este logaritmo es negativo, entre menos va a dar positivo. Calculando nos da que t es igual a 20,28 minutos. Es decir, que en 20,28 minutos la temperatura es 65 grados. ¿Cuándo será igual a 30 grados Celsius? Bueno, eso te lo dejo propuesto a ti. Simplemente tenemos que sustituir la temperatura 30 grados y despejar el tiempo, así como acabamos de hacer. Si has entendido, si te ha gustado el video, te ha gustado el tema, puedes manifestarlo con un me gusta y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo video.